Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora platicaremos de los pueblos mágicos, en específico de Puebla, que creo es uno de los estados que mayor número de pueblos mágicos tiene. Ya nuestro querido Héctor Fernández de Lara me dirá si es cierto o no. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto verte. Hola Gil, muy bien, pues sí, en efecto, muy contento de verte, de saludarte con tanto calorcito y tienes toda la boca llena de razón. En efecto, en Puebla, en el estado de Puebla tenemos muchísimos pueblos mágicos, ¿no? Son 12, ya 12, ¿verdad? Sí, exacto. correcto. Y la verdad, debo confesar que no conozco ninguno. Bueno, conozco de entrada por salida Zacatlán solamente y ya. Entonces sí es algo que me gustaría hacer. Fíjate que siempre he querido ir a Cuetzalan, pero no he Ok. podido. Ya habrá ocasión, espero, de poder ir. Yo también espero que sí. Y fíjate que es curioso porque al final, por muchos años, justamente Puebla tenía solamente un pueblo mágico y ese pueblo era Cuetzalan. Entonces, eso es un programa que existe en México desde el 2001 y por muchos años, y por desgracia, el estado de Puebla, que bueno, siendo poblano, sabemos que tiene muchos rincones bien interesantes y lindos, estuvo como muy olvidado de la mano de Dios en ese aspecto. Pero afortunadamente, hace unos pocos años, eso cambió y justo llegamos a tener hasta ahora 12 pueblos. De hecho, te propuse el tema porque dos se anexaron el año pasado, apenas en el 2023. Entonces, por fortuna, es un programa que sigue vigente y que fíjate que a mucha gente que sí le gusta como explorar y tal, sí le llama mucho la atención el hecho de visitar un pueblo que sea mágico, ¿no? Como Puebla. Ahora, ¿qué necesita un pueblo o un lugar, una ciudad pequeña para ser considerada pueblo mágico? Claro, pues mira, también eso se ha vuelto un poco polémico, aunque para eso está justamente quien lo regula, ¿no? Que es la Secretaría de Turismo. De hecho, ellos son los que finalmente tienen la última palabra y los que yo sé que en muchos lados el cariño por tu terruño es mucho, pero pierdes un poco la objetividad. Entonces, quien realmente eh, dice que sí presenta esas características para ser pueblo mágico, pues es la Secretaría de Turismo. Mira, ¿qué tiene que tener? Pues bueno, tiene que tener no solamente una arquitectura interesante, a lo mejor si la tiene está muy bien, pero puede tener espacios naturales también muy lindos, una tradición gastronómica interesante, a lo mejor algún acontecimiento histórico que sucedió en ese lugar, alguna tradición también que se practique en cierta temporalidad del año. Entonces, bueno, son como una suma de factores. Hay pueblos que solamente tienen alguna de estas y hay otros que reúnen más de una. Entonces, siempre entre más características de esta índole, pues bueno, el pueblito será más rápidamente reconocido como un pueblo mágico. Lo interesante es de que no solamente pasas a formar parte de esta lista publicada justo por la Secretaría de Turismo, sino también existen apoyos a nivel económico que se liberan pues para tener mejoras en el pueblito, pintarlo, tenerlo realmente lindo, ¿no? Para que sea visitado por todos los que quieran ir al pueblito. ¿Se hace una evaluación cada determinado tiempo para ver si siguen cumpliendo con los parámetros o no? ¿O ya es un nombramiento definitivo? Hasta tengo yo entendido, porque bueno, incluso alguna vez estuvimos en algunos de los procesos, es una serie de requisitos que no son tampoco tan sencillos de inicio. Sé que hay un tipo de seguimiento, ¿no? En los últimos años, más bien eso sé que no ha sido tan así, más bien como que toda la atención está centrada en el inicio o en ser nombrado por primera vez. Y bueno, y después ya es una cuestión de mantenimiento, ¿no? Aunque me parece que para la cuestión económica sí hay como cierta revisión, sobre todo de que los recursos se estén ocupando donde tienen que ocuparse, sobre todo porque es mejora del lugar, luminaria, pintura, señalética y este tipo de cosas, ¿no? Claro. Ahora, ¿quieres que recorramos un poquito algunos de los pueblos mágicos y decir cuáles son los atractivos que existen? O sea, a mí, por ejemplo, Cuetzalan me gusta por el clima que tiene, que siempre hay como que neblina y las calles empedradas y todo esto, según he visto en fotos y en videos, no porque haya ido, como te decía, pero tiene un atractivo, la verdad, muy interesante, ¿no? Creo que, aunque puede resultar un poco difícil llegar ahí. Claro, bueno, y mira qué bueno que lo dices porque como te dije hace un momento fue el primero.
y quizá, ¿no? Fue como el gran emblema por muchos años de lo que sería un pueblo mágico en el estado de Puebla. Y reúne eso como muchas características. El pueblo en sí mismo es súper pintoresco, tiene una arquitectura interesante, un centro también muy lindo, con construcciones religiosas, civiles. Algo que también es muy atractivo de ahí es que existe un mercado en el que todavía existe el trueque, eh, y de ciertos días. Mucha de la población es indígena que todavía conserva esas tradiciones, incluso su vestimenta. Hay fiestas marcadas y también está rodeado de lugares naturales súper interesantes. Ruinas arqueológicas, vestigios arqueológicos, cascadas, lagunas. Entonces, como que toda la experiencia la hace muy completa. Y quizá lo interesante es que fue el primero, ¿no? Sí, tenemos 12, a lo mejor no nos alcanzaría en este espacio para hablar, pero también sería interesante hablar de los últimos que fueron nombrados en el 2023, que es justamente Huejotzingo, que lo tenemos muy cerca de la ciudad de Puebla. Y bueno, al final yo creo que los pueblitos que se encuentran en la Sierra Norte comparten ciertas características de gastronomía, tradiciones, arquitectura, y pues bueno, pero yo sé que cada uno tiene como su identidad, ¿no? Y al que faltaba era Teziutlán, justamente. Entonces, esos son los más recientes, que fueron nombrados el año anterior y que, pues bueno, con eso nos hizo recordar un poco este listado, ¿no? Si quieres, los decimos rápido, los demás, y Sí, ya me dices claro. si quieres que hablemos de alguno en particular. Está Tlisco, que también está muy cerca, Chignahuapan, Cholula, Cuetzalan, como bien dices, Huauchinango, Huejotzingo, que es de reciente ingreso, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Teciutlán también de reciente ingreso, Tatlautepec, Icotepec y Zacatlán, ¿no? Como tú lo dices. Ese fue el segundo pueblito mágico que ingresó a la lista después de mucho tiempo. Si Cuetzalan fue en el 2001, pasaron más de 10 años para que Puebla pudiera tener otro pueblito mágico, ¿no? Y de ahí ya como que empezó la tradición, y fue como más frecuente los nombramientos, lo cual pues es bastante bueno para el estado, ¿no? Y algo que me resulta interesante es que mencionaste Cholula y aquí pues se comparte entre las tres Cholulas, creo, ¿verdad? Santa Isabel, San Andrés y San Pedro. Tengo entendido que al menos están San Andrés y San Pedro, y Mm. fíjate que también estuve cercano a ese nombramiento. Es curioso porque, bueno, además ya Cholula prácticamente es una colonia de Puebla. Sí, yo vi bastantes mejoras porque le ponían peros, ¿eh? Porque no obstante que tiene la pirámide y que tenía una tradición en muchos aspectos, quizá la fisonomía de la ciudad, justo la ciudad como que se la había comido y había perdido como esa idea pintoresca que tenemos de un pueblecillo. Y a partir de que fue nombrado Pueblo Mágico, yo sí siento que recuperó como ese carácter, sobre todo San Andrés. Entonces las calles volvieron a ser como estas tradicionales o pintorescas, con colores más encendidos, con una mejor luminaria, y creo que lo han conservado. Entonces, eh, me parece que fue bastante bueno y como que recuperó su esencia o su carácter, ¿no? De pueblito, que muchas veces pasa eso cuando la ciudad, pues bueno, llega o crece y el pueblito se lo come prácticamente y se vuelve como en una colonia más, ¿no? Y la verdad es que llama la atención porque creo que para las personas, por ejemplo, que les gusta la arquitectura, tienen una gran variedad de lugares para visitar, ¿no? Desde conventos hasta iglesias, ¿no? Que se pueden hartar de ver iglesias y otros edificios que quizá ahora ya son hoteles o son restaurantes, pero que los edificios son muy, muy bonitos, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, yo creo que también a la gente que le gusta eh, cuestiones como novohispanas o prehispánicas, lo tiene. Bueno, la pirámide es punto de referencia y bien dices, ¿no? Una tradición colonial muy, muy rica, gastronomía, vida nocturna, ¿no? Está rodeada de universidades y todos sabemos que la fiesta buena se pone en Cholula y siempre hay como nuevos emprendimientos interesantes, ¿no? Y propuestas diferentes para todos los gustos y para todos los bolsillos también. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, Tlatlauquitepec, porque realmente no conozco mucho de este lugar y bueno, ya tan solo con el nombre que es medio complicado, me gustaría, ¿hay algo en particular que merezca la pena ahí? Pues mira, finalmente todos los municipios que están enclavados en la Sierra Norte comparten un poco eso que te mencionaba, ¿no? Sí tienen como el pueblito en sí mismo es muy lindo, tienen, o sea, arquitectura religiosa, ¿no? Alguna iglesia, algún convento. La gastronomía
además todos se pelean, ¿no? Porque todos pensamos, ¿no? En los tlacoyos, yo les digo tlacoyos, y la gente dice, no es lo mismo el tlacoyo que el tayoyo y que el clayoyo, o sea, entonces cada quien, aunque aparentemente es lo mismo, tiene su particularidad, ¿no? El relleno quizás es diferente, la forma también, el tamaño, entonces todos defienden como esa identidad, aunque comparten varios elementos, también hay muchas actividades de naturaleza, ya sabes, ¿no? Tipo como camping o también la tirolesa o cascadas, o sea, finalmente es un poco compartido esta idea, pero bueno, todos con su identidad. Entonces, Tlatlauqui eh, comparte este tipo de atractivos, sin embargo, bueno, pues los oriundos de allá defienden mucho, ¿no? Que puede ser diferente, ¿no? A comparación de lo que tenemos en la Sierra Norte, ¿no? Claro, y qué bueno que mencionas los tlayoyos o los tlacoyos, porque sí, por ejemplo, recuerdo cuando visité Zacatlán en alguna ocasión, era así de, ¿qué son los tlayoyos? Y ya cuando los vi dije, ah, no, pues es que yo los conozco de otra forma. Y también es interesante cómo cada lugar tiene un atractivo, ¿no? Por ejemplo, Huejotzingo, pues la sidra, ¿no? Es uno de sus principales atractivos y tiene una fábrica de sidra, bastante importante, ¿no? Y en Zacatlán, por ejemplo, el pan de queso, que es muy popular, Buenísimo, y bueno, que también tiene sus licores afrutados. Y no olvides en Huejo, ¿cierto? pues el convento, o sea, el convento es bien importante, ¿sabes? O sea, la gente que le gusta esta cuestión es un convento del siglo XVI, que para los puristas lo gran interesante, y fíjate que en Puebla tenemos como esos secretos, y el convento de Huejotzingo lo tiene. Eh, es no sé si es el único o es de los muy pocos conventos que conserva aún toda la documentación de cómo se hizo el altar, que además el altar existe. Entonces, es un altar de los pocos altares en toda Latinoamérica del siglo XVI. Entonces, también a la gente que le gusta esto, como curiosidad y tal, bueno, resulta también un atractivo muy importante y además de, bueno, de echarse unos vinitos, ¿no? O unos licorcitos de fruta que siempre son sabrosos y que los de Huejotzingo dice que son diferentes a los de Zacatlán y viceversa. Entonces, bueno, que vayan nuestros amigos y nos digan si realmente encuentran alguna diferencia o les parece que son muy similares. Oye, y creo que habían incursionado en un tipo de variación en los pueblos mágicos y creo que estaban buscando reinos o algo así y que de hecho uno de los nombramientos primeros fue Valquírico aquí en Tlaxcala, ¿no? Que mucha gente lo conoce como esta réplica toscana en Tlaxcala. Sí es como que más o menos un seguimiento, una segunda parte, un 2.0 de los pueblos mágicos. Pues mira, justamente ahí estaría un tema polémico, porque justo hay gente que eh, no está muy de acuerdo con esas nuevas propuestas, ¿no? De a partir de cero y crear algo. Sería como un poco la antítesis de los valores del pueblo mágico, pero sin embargo, me parece que podría ser interesante tener, pues a lo mejor como un reconocimiento de este tipo de eh, construcciones porque además son muy exitosas. Por ejemplo, tengo entendido que muy pronto van a abrir algo muy similar en la zona de Baja California y que también replica, ¿no? Que es pues un pueblito recreado, pero sin embargo, pues también ofrece este tipo de cosas, ¿no? Que tiene una oferta gastronómica interesante, posibilidad de hospedarte y en sí mismo, ¿no? El lugar es como muy atractivo. Entonces sería pues otra línea que no me parece que estarían peleadas una con otra, o sea, si tú sabes perfectamente que a lo mejor existe un pueblito original, que se ha conservado y tal, le das su valor, pero también si hay un emprendimiento de esta índole, pues bueno, también sin duda tiene su valía, ¿no? Claro. Oye, Héctor, pues como siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por la información. Y si queremos encontrarte en redes sociales, ¿dónde te buscamos? Siempre es mejor en Instagram, estoy como Hector, con J y guión bajo Hec, guión bajo Tor, y ahí recibo todos sus comentarios, como siempre, con todo gusto, y que nos digan nuestros amigos de la lista de 12 pueblos mágicos, cuáles ya conocen o cuáles van a conocer, o que los vayan conociendo uno a uno y que nos digan cuáles gusta más. Exacto, pues ahí está una tarea para este 2024. Mi querido Héctor, te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo, Gil, y feliz primavera. Un saludo a todos. Igualmente para ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una edición más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.